invitado adicional, que es la licenciada Adriana Concha. Ella es directora jurídica de una de las secretarías de México. Sin embargo, ella va a abordar un tema muy particular en el mundo de derechos de autor para que tenga sentido la conversación de la maestra. Voy a dar una breve aproximación al universo de la propiedad intelectual en el ámbito digital. Por supuesto que no me voy a alcanzar en tiempo porque ella llega a las 5. Entonces, quiero darles una breve noción. Expondrá la maestra Quetzal y después ya vendrá una invitada, la maestra Carla. Y para la siguiente semana yo concluiré con el tema de la explotación digital de la propiedad intelectual. Creo que es un tema que ya conocemos, cada vez con la voz es el cochero que se da, ¿no? La realidad es que ya muchos de ustedes lo conocen, por eso es que también estoy concediendo muy breve espacio, ¿no? Lo mío no es importante. Bajo esta mecánica lo que vamos a entender en el universo de la propiedad intelectual. Recuerden que el universo de la propiedad intelectual entendido en un sentido estricto nos da la posibilidad de comprender tanto el mundo de la propiedad industrial como el mundo de derechos de autor. En un sentido amplio nos da la oportunidad de conocer no solamente el derecho de autor, sino que nos da también la oportunidad de conocer derechos morales, derechos patrimoniales, derechos conexos, sin reserva de derechos. ¿Vale? Tenemos esa amplia gama. Dentro de una interpretación muchísimo más amplia está contenido los derechos de autor, está la propiedad industrial y están las obtenciones vegetales, ¿vale? Que es un universo que se entiende aparte, inclusive es una ley federal de registro de obtenciones vegetales, porque está fuera del universo de la ley de propiedad industrial, ¿sabes? Sigue estando dentro del campo de la propiedad intelectual, sin embargo se aleja del universo de la propiedad industrial. Específicamente lo que vendrá a hablar la maestra Quetzal, por supuesto que va a tener que ver con derechos de autor y derechos conexos, ¿vale? Entendido como el derecho de autor, aquella interpretación o fijación original que logra ser una persona física respecto de una idea original. Es decir, debe de existir una interpretación y una fijación original de una idea, y esta idea también debe de tener ese carácter original. Ustedes, si buscan de entrada en su ley de derecho de autor, no existe una definición concisa de qué se entenderá por obra, qué se entenderá por idea simple, idea original, y por supuesto que no les va a dar una interpretación, les dará una interpretación muy breve de lo que se refiere a autor. La definición que sí viene es el tema de la fijación, que se entiende por fijación, plasmar en un soporte material digital o cibernético, mejor dicho, o electrónico, esta idea original. Es decir, nos da la posibilidad de tener esta interpretación y esta forma de expresión original a través de un mecanismo digital o físico. ¿Qué quiere decir físico? Ponerlo en una hoja de papel, ponerlo en un lienzo, dejarlo grabado, como lo hace Carlos Bo en cada una de sus oportunidades, está grabando un video. Eso nos permite entender un soporte material, que se entendería por un soporte digital lo que ocurre en el universo en línea, ¿sale? Ese es el universo. Por lo que refiere al universo de la propiedad industrial, tiene contenido todo lo que tiene que ver con signos distintivos, nombres comerciales, patentes, y párenme de contar. No voy a entrar tanto en ese tema, probablemente el siguiente viernes hable más al respecto, pero por ahora me voy a enfocar en el universo de los derechos de autor. Del universo de los derechos de autor se desprende algo en particular que tiene que ver con los derechos conexos. En inglés, mejor dicho, en el sistema de copyright se les conoce como related rights. ¿Por qué? Porque van ligados a un derecho principal que es el copyright. Este related right o este copyright, perdón, no, este derecho conexo, es el reconocimiento que se hace a terceros que ayudan a fijar de una manera original una obra. Si yo tengo la idea original, yo quiero que esta sea una obra original, pero te voy a auxiliar, o este tercero dice, te voy a auxiliar a ti, autor, para que la puedas comercializar de mejor manera, o para que la explotación de los derechos patrimoniales que tienes a tu favor ocurran de una manera más adecuada, ¿sale? ¿Quiénes tienen este tipo de derechos conexos? Las casas editoriales. Si yo tengo una obra, acabo de escribir una novela, esta novela, a lo mejor por mis propios medios no va a tener el éxito que yo esperaría, pero si te doy a ti los derechos conexos para que puedas darle forma, fondo, y puedas poner la carátula y por supuesto que ingreses en el negocio de las casas editoriales, tú tendrás la oportunidad de generar un ámbito de protección propia, ¿sale? Esto no se separa de lo que puede llegar a ocurrir con las casas editoriales que venden libros en línea, ¿sale? Se siguen las mismas reglas en donde existe un derecho primigenio, que es el de derecho de autor, donde existen dos interpretaciones, el derecho moral y patrimonial, y lo que ocurre en el universo de los derechos conexos, que es lo que se genera a favor de estos terceros que ayudan a explotar de una mejor manera los derechos patrimoniales. ¿Qué otra persona podría tener esta facilidad de explotación de derechos patrimoniales? Por ejemplo, las casas productoras de cine, ¿sale? A lo mejor nosotros hacemos una muy buena película casera, pero si no tenemos los recursos para distribución,
no tenemos los recursos para comercializar, no tenemos los recursos para sacar las copias mínimas que nos exige el negocio jurídico con las cadenas de distribución. Entonces necesitamos que alguien nos apoye con esta inversión, y así las cadenas productoras hacen nuevos proyectos, le ponen su sello y comienzan a aparecer en los cines nacionales, ¿no? Ellos adquieren estos derechos conexos, por supuesto. Existen otro tipo de derechos conexos que no van ahorita tan de la mano como lo van a escuchar en un par de minutos, pero tienen que ver con aquello que hacen los artistas, intérpretes y ejecutantes. Quiere decir ello, a lo mejor yo escribo una canción, Joan Sebastián escribe una canción y la termina cantando Belinda, ¿no? En ese momento Joan Sebastián se vuelve a morir, pero Belinda genera un derecho conexo, el que adquiere por la interpretación de la canción. Esto da muchísimo más del tema, le estoy dando una pista, una partícula de lo que es este universo, ¿no? Pero es para entender cómo funcionan, cómo ocurren en el ciberespacio. Existen ciertos mecanismos que son claros y que son medulares para la interpretación. Estos 4 puntos medulares son las vicisitudes que más han generado estudios, y han generado tratados, y han generado teoría respecto del universo de los derechos de autor en el ámbito digital. La parte principal tiene que ver con los mecanismos de la protección en la red de redes, es decir, en Internet. No existen hoy en día mecanismos 100% confiables que puedan brindar ese nivel de protección, salvo aquellos que han llegado a instaurar ciertas plataformas virtuales como lo de YouTube. YouTube en el año 2011 recibió un reconocimiento por parte de la OMPI por ser una de las plataformas que mejor protección en materia de derechos de autor brinda a nivel de red de redes. En el momento en que tú subes una obra audiovisual o una obra visual que no incluye todos los derechos de autor a tu favor, automáticamente comienza a pasar por un proceso y escaneo, y en 30 segundos puedes llegar a tener tu aviso de sesión, en ese momento, mejor dicho, tu aviso de desistimiento, no en un warning, ¿no? Cuidado con lo que está subiendo, porque tiene información que detectamos que pertenece a otro titular. Entonces ahorita te mandamos ese aviso, pero espera que por lo menos en unos 3-4 días te va a llegar ya una notificación formal del titular de los derechos de autor en caso de que tú no detengas la actitud que estás cometiendo, ¿no? Entonces, este mecanismo en realidad hoy en día es la única plataforma que lo tiene al 100% operando en YouTube. Hoy en día se volvió también un negocio. Los artistas ya pagan para tener ese nivel de protección. Si nosotros, por ejemplo, ahorita subimos el video de Carlos, no tiene música de fondo que permita una detección inmediata. El caso particular de mi imagen sería otro tema a analizar, pero en el caso de la fijación le corresponde a Carlos. Él está generando ahorita una obra audiovisual, ¿sale? El autor de esa obra audiovisual sería Carlos. Él sube el video a YouTube, de entrada va a hacer un escaneo, y si no encuentra nada que pueda estar violentado, la plataforma seguirá viviendo. ¿Qué pasa si yo le digo a YouTube, en caso de que tú veas esta imagen, que estén explotando mi imagen, que estén utilizando mi imagen dentro de tu proceso de escaneo, hazlo? Me va a decir YouTube, oye, ¿sabes qué? Pues está muy cañón, porque tendría que poner el escaneo de imagen. Oye, pero entonces vamos a hacer algo diferente. En el momento que tú escuches mi voz en los videos, detienes automáticamente la circulación de ese tipo de obras audiovisuales. Eso sí lo puede hacer YouTube, pero todo eso cuesta, ¿no? Irónicamente, en el año 2015, que este caso me encanta, no es cierto, fue 2014, el artista William Farrell de Happy pagó $7.5 millones por protección en materia de derechos de autor. Le pagó uno de los despachos más importantes de derechos de autor, y el mismo que lleva la protección de derechos de autor de Disney, para que lo protegieran y lo brindaran. Al año siguiente lo demandan por $7.8 millones y pierde. Son las ironías de la vida. Pero tiene que ver también con una implicación de que no necesariamente porque tengas al mejor despacho que necesitas al que más sabe, no al que mejor se venda. Hay implicaciones de derecho internacional privado, lo voy a tocar de manera tangencial más adelante. Existe esta figura de la carga y la descarga. ¿Por qué es importante? En el universo de los derechos morales se entiende una figura relativa con el derecho de divulgación contra el derecho moral de retiro. ¿Qué implica esto? El autor, como primigenio creador de la obra, tiene la facultad absoluta y personalísima de liberar al mundo por primera vez su obra. Él es el que decidirá en qué momento se va a hacer pública, entendiéndose por pública y que ya la conoce un tercero. El reglamento de la Ley Federal de Derecho de Autor excluye este conocimiento de terceros a círculos familiares o afectivos. Si yo se la voy a conocer a mi mamá, no cuenta, ¿sale? Pero si la conocen, por ejemplo, los alumnos de la UAM, eso ya puede dar pauta de que se entienda que ya está divulgada y que en ese momento deja de pertenecer a la esfera privada para pertenecer a la esfera pública. No estoy diciendo dominio público, estoy diciendo que tiene un acto de publicidad que permite que ya terceros lo conocen, ¿sale?
A contrario censo, tenemos el derecho moral de retiro, que también es una facultad única y exclusiva de los autores, que les permite quitar la obra de circulación. Esto tiene que ver con una aplicación inclusive de carácter comercial. Si no lo llega a tocar la maestra que sale y le preguntan. Esta es la parte donde lo apuntan, ¿no? Para que sí le... Porque tengo muchísimas dudas de este tipo de cosas. Lo conozco en algunas editoriales, en su editorial no conozco cómo lo manejan. Pero cuando un autor ejerce su derecho moral de retiro, vamos a suponer, ahorita escribo teoría y práctica de la vida para ser como Miguel Carbona, ¿no? Ya me empecé a cortar el cabello como él. Ya de conferencias de lo que sea, ¿no? Sí, ya es otra manera, ¿no? No, pero para que no sea plagio, cartas a un pasante de derecho, ¿no? No estudiante, es otro libro. Ah, sí, cartas a un estudiante diplomado en derecho. Y voy a poner mi foto así de como, tómame la foto como que no me doy cuenta y sonriendo de manera filosófica. Ahí está, aparece en la portada. Y me sacan en la editorial de la UAM. Yo le digo a la UAM, estoy ejerciendo mi derecho moral de divulgación, quiero que tú tengas los derechos conexos en esta obra literaria y comiences a circularlos. ¿Qué precio de venta le pongas? Me da igual, a mí paga y me regaña. Perfecto. Ya después de un tiempo me doy cuenta que ser como Carbonell no era lo mío. Recapacité, dejé las drogas y dije, ¿sabes qué? Hay que hacer las cosas diferentes y le dije a la UAM, quiero que saques ese libro de circulación. Ahí estaría ejerciendo yo este derecho moral de retiro, que es sacar esta obra de circulación, sacarlo de la esfera pública para regresarlo a la privada. Aquí hay una distinción puntual y que hay muchísimos juicios que llegan a perder en esta materia. Los autores suelen reclamar que quieren que la obra regrese a un carácter inédito, eso no se puede regresar. Es tanto como decirle, ¿sabes qué? Ya no quiero ser el papá de tu hijo, regrésalo por donde vino, ¿no? No tiene una materialidad posible, ¿no? Para aquellos que se lo estén imaginando, es muy complicado. En el mundo de los derechos de autor es lo mismo, es muy complicado regresar al bebé de donde vino, regresar a la obra de donde vino. El hecho de que yo la quite del comercio no quiere decir que automáticamente de todas las personas que leyeron la obra se va a borrar de su cabeza, ¿no? O sea, no tengo ese poder y no viene incluido dentro de las facultades de derecho de moral de retiro, pero lo que sí tiene que hacer la casa editorial es quitarlo de este universo porque yo estoy ejerciendo ese derecho moral, ¿vale? Y es la obligación de la casa editorial. Ahora, que no quiere decir que yo quede impune, ¿no? Yo siempre le llamo a este derecho moral de retiro el derecho moral del niño gordito enojado del dueño del balón. Sé que es muy complejo comprender todo ese concepto, pero queda claro de la siguiente manera. Están jugando cascarita, el niño gordito necesita tener el balón. Los papás saben que necesita tener el balón, o necesita tener los guantes de portero, o necesita tener las porterías. Si no, no lo van a invitar a jugar. O sea, los papás están seguros de ellos, sí. Cómprale un balón, le compran el balón, ya está en las cascaritas. ¿Por qué lo van a invitar a jugar? Tiene el balón. La casa editorial invita a jugar a los autores porque tiene una obra importante. Ya por eso no cualquier balón, se puede comprar el nuevo balón de Cristiano Ronaldo. Entonces se lo van a invitar más. Si lleva el balón de que compraron en la papelería, pues a lo mejor no lo van a dejar jugar. Tienen que llevar el balón padre, ¿no? Pero los papás saben de eso, saben que es bonito, hay que comprar el mejor balón posible. Y vamos a comprarle los guantes de portero también, y la portería también. Entonces ahí va el niño, el gordito dueño del balón, ¿no? La manera en cómo se divulga la obra en primera instancia es el niño aceptando, ¿sabes qué? Quiero que todos juguemos con mi balón. Sin embargo, ¿qué pasa? En cuanto ya saben, siempre hay uno que se siente Cristiano Ronaldo de 8 años, ya trae sin playera, está todo raquítico después, está corriendo por todos los charcos del mundo y llegando a todos, y el gordito está de portero. Dijimos en las reglas, trayazos no. Le pegan duro al balón, ¿y dónde le pegó al gordito? En la panza. En la cara, no en la panza. Le pega en la cara. ¿Qué pasa con el niño gordito? Se enoja y le grita a la mamá. ¿Qué pasa si el niño gordito se enoja y le grita a la mamá? Se acaba la cascarita, se lo llevan a la casa, le dicen con esta chusma, agarran el balón, y se acabó el juego para todos, ¿no? Entonces hay que cuidar al niño gordito del balón, ¿no? Aquellos que creían que era intrascendente para esas cascaritas, hoy véanlo de una manera diferente. Gracias a él existen estas cascaritas, esos buenos momentos. Hay que cuidarlo. A diferencia de esta metáfora, si un autor decide sacar de la esfera pública una obra a través de su derecho moral de retiro, lo que ocurre es que la casa editorial no se va a quedar con los brazos cruzados de, ay, pues sí, ni modo, ya se enojó.
Si la obra ya está circulando, ya se generó una inversión económica para la impresión y distribución de la obra literaria, en este caso en particular el autor está obligado a pagar un daño y perjuicio para resarcir de todas aquellas inversiones que haya hecho la casa editorial por el retiro de la obra del autor. Es decir, la casa editorial no está facultada para decidir si deja en las estanterías o en las librerías la obra o regresarla. Si el derecho moral de retiro fue ejercido, es decir, si el niño gordito ya se llevó el balón, es obligación de las casas editoriales el regresar la obra y retirarla inmediatamente de los estantes. Pero en ese momento surge otra obligación a cargo del autor, ya no es una facultad, sino que es una obligación. ¿Cuál es la obligación? Pagarle a las casas editoriales daños y perjuicios que se lleguen a generar. ¿Sale? Eso ya se pagaría a nivel del mundo dispositivo, es decir, se podría pagar con legislación civil y de esta manera lo podrían ingresar las casas editoriales. Por ahí le pueden preguntar, la duda que me genera, tengo clientes que tienen casas editoriales, pero no tengo clientes que tienen casas editoriales en línea. Entonces ahorita sería muy prudente que a una de las expertas de los derechos conexos de casas editoriales le pregunten así como que le surgieron, ¿sí? Oye, ¿qué pasa en el ámbito digital cuando el autor retira la obra? ¿Qué perjuicios se generan? ¿Por qué la preguntan? Hoy en día uno de mis clientes publicó su libro en línea, únicamente en línea. ¿Qué pasa con eso? Es decir, no hay una versión física del mismo, no existe. Existen los derechos conexos de la casa editorial, sí, porque le pidió una forma, le dio un contexto, le dio un contenido, le ayudó a la distribución. Se quedó colocado en una plataforma en línea, una tienda en línea para descarga. Si tú pagas tu dólar y puedes descargar el libro sin problema. ¿Qué pasa si el autor ejerce su derecho moral de retiro? ¿Podríamos hablar que ahí existe una inversión? En el caso del universo de los derechos de autor en el mundo tradicional parecería relativamente claro, porque mandé a imprimir 1000 ejemplares, ¿no? Y ya están colocados en Gandhi, en Sammons, etcétera. Ya están ahí colocados para que la gente los pueda seguir. Está perfecto. Si yo los retiro, tengo problema con Gandhi y con Sammons, ¿no? De entrada, es lo evidente. Si a lo mejor existe inclusive una pena convencional por yo no surtir los libros de manera adecuada, a quien le toca pagarlos al autor, ¿eh? Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, en la plataforma de App Store, tengo ahí la posibilidad de descargar el libro por $1 y concedo que así ocurre? Se descarga el libro y al momento en que se descarga el libro tenemos la posibilidad de consultarlo en línea, jamás tuvimos la versión física. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el derecho de retiro se ejerce? ¿Habría necesidad de pagar algún daño o perjuicio? ¿En qué sentido tendría que ser? Seguramente hay un contrato entre la casa editorial y App Store, ¿no? En el caso particular. No creo que App Store diga de buenas qué tipo es meter tu libro sin problema. Ahora que también es un negocio para las plataformas, por supuesto, que cada descarga la plataforma se lleva un porcentaje. Entonces es un muy buen tema. ¿Por qué hablo de lockdown y lockdown? Porque estas figuras son básicas para el universo de derechos de autor. Los dados es el derecho moral de divulgación, la descarga, el derecho moral de retiro, pero estos van en un sentido diferente. ¿Por qué? El hecho de que yo descargue la obra de internet automáticamente hace que deje de pertenecer a la esfera pública. Si yo entro a la plataforma, entro a App Store, pago $1000 y descargo el libro, automáticamente se entiende por entendido el ejercicio del derecho moral de retiro. Ahora vamos a entenderlo en otro universo. El autor tiene la contraseña para entrar a App Store. Entra a la plataforma, entra al código fuente, descarga el libro, ya no está disponible para descarga y ya no está para que otros usuarios lo puedan seguir descargando. Sin embargo, todos aquellos que ya lo hicieron lo pueden seguir consultando, porque ya lo descargaron en su propio dispositivo. Esta es una controversia que se ha originado en este universo de los derechos de autor en el ámbito digital. ¿Por qué? Porque implica que la posibilidad de que no se puede ejercer el derecho moral de retiro. En el momento en que la obra entra al universo de la red de redes, automáticamente le pertenecerá para siempre. ¿Sale? Eso quiere decir que es muy complicado el estar dando el debido seguimiento para permitir que la obra sea retirada en los términos que ocurren en el mundo tradicional. Insisto, regresando a la metáfora, si imprimieron 1000 ejemplares, quitamos a los 1000 ejemplares. Oye, ¿qué crees que ya vendimos 200? Pues ni modo, no voy a ir a buscar a las 200 casas. Oye, regrésame el libro, ¿no? Te regreso el dinero. Eso sería
imposible materialmente hablando. Si están los 1000 ejemplares ahí que jamás se vendieron, pues perfecto, los retiras, ¿no? Y no pasa nada. Pero en el universo en línea no está seguro. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo una descarga, pero de la descarga a lo mejor hubo una impresión física. Esta impresión física se digitalizó y se empezó a mandar por correo, ¿no? A lo mejor pensando en el ejercicio del derecho de cita y las libertades que nos otorga el artículo 146 de la Ley Federal de Derecho de Autor, cada uno de nosotros sacó una copia para uso personal. Esa copia para uso personal, después cada uno de nosotros dando clases se la regalamos a nuestros alumnos, y esto se convirtió en una cadena infinita de posibilidades que no permiten un debido ejercicio del derecho moral de retiro, porque el autor está imposibilitado para darle ese seguimiento. Entonces la principal asesoría que ustedes deben de dar, si llegan a tener esta situación, tanto en el universo de propiedad industrial como en el universo de derechos de autor, está en cuidar en qué momento se suben los signos distintivos o las obras en el ámbito digital, porque pueden ejercer el derecho moral de divulgación, pero no pueden ejercer el derecho moral de retiro. Oye, pero la ley dice que tiene esa facultad. Sí, sí la tiene, ahí está por ley. El tema es, como lo hemos platicado en otras ocasiones, el que esté en la ley, el mundo del deber ser, no quiere decir que efectivamente va a ocurrir de esa manera. Ahora se supone que el Instituto Nacional de Derecho de Autor debe de brindar los mecanismos necesarios para que ese derecho moral de retiro se ejecute. ¿Vale? Sin embargo, pues es también complicado decirle al instituto, ponte a vigilar todo internet para ver quién descargó mi obra y quién se le ocurrió sacar una copia. Se vuelve un argumento absurdo, ¿no? Las violaciones instantáneas ocurren en este mismo tenor, ¿no? En el hecho de saber que efectivamente en el momento en que llegas a subir una obra, y que llegas a descargar una obra, automáticamente ocurren las violaciones, ¿sale? Independientemente de que no te agarren inmediatamente, ¿no? Ese no es un hecho. O sea, es como andar manejando sin licencia. El hecho de que no te agarren no quiere decir que sea legal, ¿sale? Entonces, cuando te agarren, pondrán la sanción que llegue a ser pertinente. Y pasa lo mismo, no necesariamente todas las plataformas están calificadas para vigilar el cumplimiento de derechos de autor, pero cuando te agarren pueden llegar a cometerse las violaciones que sean prudentes en esa materia. ¿Sí? En el mundo digital, ¿qué tanta protección se le puede dar a un libro que se descarga, ¿no? O sea, que se descarga. Porque hay muchas plataformas en las que puedes meter el documento en PDF, porque muchas veces no te dejan ni siquiera modificar o algo, y se descarga en foto. Entonces, ¿qué tanta seguridad puedes darle tú como autor, suponiendo que soy autor de un libro, y que está en la plataforma, que está en internet? ¿Qué tanta protección le puedes dar o de qué tipo de protección le puedes dar a ese documento? ¿El documento que descargaron en Word? No, el documento que se supone que está encriptado, está asegurado. Tanto el documento que está en el ámbito digital como el que se te ocurrió a ti imprimir en Word tiene el mismo nivel de protección. Tiene las mismas protecciones tanto en el universo de los derechos morales como en el universo de los derechos patrimoniales. El hecho de que tú hayas hecho una copia para uso personal no quiere decir que hayas perdido el nivel de protección. Tanto la digital como la física tienen exactamente el nivel de protección. Ahora el tema está en no voy a tu casa para ver si lo imprimiste. ¿Vale? Ahí es donde se comienza a ser un tanto complicado el seguimiento. Por ahí hay una regulación en el convenio de Berna que es el derecho de seguimiento a las obras. Se aplica más al universo tradicional, pero que por ahí creo que podría ser el camino para comenzar a regular el universo del ámbito digital, porque en le llaman el droit de suite, es una figura francesa, y así lo pusieron, no tiene una traducción dentro del convenio de Berna. Algunos lo han traducido como el derecho de renta, el derecho de arrendamiento, el derecho de seguimiento, pero no tiene una traducción literal, así que se usa como droit de suite, y aparece en el convenio de Berna. Que implica que el autor tiene la posibilidad de, ok, pinté un cuadro, te vendí el cuadro, perfecto, ¿cuánto me pagaste por el cuadro? $1000, perfecto, tienes la compra de soporte material. Oye, pero si tú llegas a vender ese cuadro a alguien más, me tendrás que pagar a mí una regalía. Oye, pero la regalía yo ya la pagué al principio. No, me compraste el soporte material, pero no me compraste la obra. ¿Vale? Es decir, me compraste el lugar en el que la fijé, pero no te cedí yo en ningún momento los derechos patrimoniales. Este derecho de seguimiento es interesante porque dice, por ejemplo, yo te puedo vender a ti el soporte, ¿no? En $1000, pero a lo mejor a Carlos le cedo los derechos patrimoniales de ese cuadro en otros $1000. Y él va a tener los derechos morales, los derechos patrimoniales de uso, explotación y comunicación pública, pero tú tienes el cuadro físico, el soporte. Yo tendría que decirle a ellos dos, oye, ¿sabes qué? Tienes este derecho patrimonial, pero la dueña del cuadro es esa. Yo soy el titular de los derechos morales. Entonces, de una sola obra vienen todas estas complicaciones. Aquí lo que tendríamos que ver es garantizarle también a los autores que de todas estas impresiones físicas nosotros vamos a ayudarlos a que busquen la persecución de alguna regla y que resulta procedente. En este caso, por ejemplo, si tú imprimes tu copia para uso personal, no pasa nada, ¿no? Listo, estamos dentro de las hipótesis que nos permiten, dentro de este brevemente llamado derecho digital, que te permite el brincar de esta posibilidad de pago de regalías. Si tú imprimes para
para uso personal esta copia, no pasa nada, ¿no? Te la quedas y no tienes que pagar esa regalía. Pero me parece muy prudente decir, el hecho de que no tengas que pagar regalía no implica que no hay protección en el universo de derechos de autor. Lo hay, pues, eso seguro. Ahí únicamente estamos en un estado de excepción en donde no tendrás que pagar esa regalía. ¿Sale? Insisto, este tema da para mucho más, aparte que también me apasiona y el libro que conozco, entonces pues es lo que hablo.